Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo. Bienvenidos, continuamos entonces con la serie Autoridad del Creyente. En este minuto vamos a ver el tema en particular denominado Autoridad en el Reino. Personalmente crecí en una familia donde la jerarquía estaba bien marcada. Mi padre tenía el lugar de mayor honor. Lo primero, lo mejor era para mi padre. El primer lugar en la mesa, el mejor plato. Sus palabras eran las definitivas y absolutas. Si el papá lo decía, era ley. No había discusión sobre el asunto. Siempre fue papá, papi, pa. Y hasta el día de hoy lo es. No recuerdo haberle llamado nunca viejo o Guillermo por su nombre, como he escuchado a algunos niños hablar a sus padres por su nombre. Me enseñaron que las mujeres tenían la preferencia. Me enseñaron a ceder el asiento a los mayores. Me enseñaron a ceder el asiento a las embarazadas. Hoy hay asientos especiales para los ancianos y las embarazadas, con grandes letreros o calcomanías, para que usted sepa que se les debe honra. Esto antes no era necesario. Si usted le dice a un joven, por favor, dale el asiento a esta niña, el mayor número de ellos responderá, yo llegué primero. Y esto nos muestra que la cultura predominante es el yo primero, antes de primero la honra del otro. El honor siempre ha sido algo importante hasta estos últimos tiempos. Durante las últimas décadas, quienes debían gobernar, enseñar, regir las naciones han sido grandes hipócritas, lo que ha desencadenado en una rebelión en contra de la autoridad, en contra del patriarcado. De esto no han estado exentas las denominaciones religiosas. Pedófilos, mentirosos, ladrones, codiciosos, falsos profetas, etc. marcaron una mala imagen de la iglesia que es santa por los siglos de los siglos. Amén. Malos representantes no hacen malo al representado. El lenguaje del reino es un lenguaje de honor, un lenguaje de honra, un lenguaje que da gloria, un lenguaje de alabanza, un lenguaje de amor. Refiriéndome al lenguaje como una manera de comunicarme, comportarme, transmitir lo que soy y desempeñarme. Todo lo que hago habla de lo que creo, todo lo que creo proviene de mis convicciones, de lo que pienso, de mi entorno y de mí, de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que puedo hacer. Recuerda, estás sentado en los lugares celestiales. Eres un ciudadano de Sión y un portal entre el cielo y la tierra. Una decadencia parecida a la que vivimos el día de hoy se vivió en el tiempo de los jueces y el hombre intentó arreglarla a su manera. Vamos por favor a 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. 1 Samuel capítulo 2 versículo 12.
Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. 22. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Capítulo 4, versículo 18, Manuel. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado de años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel durante 40 años. He aquí que tenemos el ejemplo de los hijos de Elí que no fueron enseñados a honrar al Señor, a honrar su ministerio, a honrar a su padre, a honrar la casa de Dios. Los invito por favor a 1 Samuel capítulo 8 versículo 1. 1 Samuel capítulo 8 versículo 1. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, posteriormente, después de Elí, vino Samuel. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías. Estos juzgaban en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, 5, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te pidan o lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Muy bien, un caso similar, ¿no? La iglesia de Jesucristo, saca la escritura, la iglesia de Jesucristo cambió la mesa rectangular por la mesa redonda. Cambió la teocracia por la democracia. Cambió el sistema de gobierno como una suplantadora, como una sierva suplantadora que quiere tomar el lugar de su señora. Así se han levantado concilios, las mesas directivas, sin entender que Dios tiene una organización basada en la honra a quien la merece. Por lo que Dios ha impartido, por la unción ministerial que reposa sobre sus siervos y por el testimonio de vida que muestra la obra de Dios en ciertas personas que ha hallado fiel para colocarlas en el ministerio. La salvación es por gracia. Para el ministerio, calificas. El llamamiento es irrevocable. Responder adecuadamente a ese llamamiento es opcional. La comprensión de los niveles de honra en la iglesia es fundamental para el buen funcionamiento de la fe. Recuerden la historia del centurión. Jesús se maravilló y no encontró mayor fe en todo Israel porque él comprendía sobre la autoridad. Vamos por favor a Mateo capítulo 8 versículo 5. Del 5 por favor al 10. Mateo capítulo 8 versículo 5 al 10. Y dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Mire lo que dice versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, si se dan cuenta, Jesús relacionaba el tamaño de la fe de este hombre con la comprensión de la autoridad. Esta autoridad se ejercía por medio de palabras. Y yo le digo, ve y va, y si le digo, ven y viene, y hace lo que yo le digo. ¿Está bien? Entonces, él entendía que Jesús estaba bajo autoridad y que la autoridad se ejercía con palabras. La comprensión de los niveles de honra en la iglesia es fundamental para el buen funcionamiento de la fe. Jesús se maravilló de este centurión y no encontró mayor fe en todo Israel porque él comprendía sobre la autoridad y la sujeción, evidentemente, ¿no? Entonces, este principio es fundacional en el reino de Dios. Dios es un Dios de honor y la única manera en que el honor funciona es si hay niveles de honor. Esto permite que honremos a otros por sobre nosotros mismos en las áreas que Dios así lo ha determinado. Y al hacerlo, permitimos a Dios honrarnos a nosotros. Los invito, por favor, Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. 20, versículo 20. Y dice así, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ustedes no saben lo que piden. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, 23b, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces aquí Jesús está diciendo algo. Jesús efectivamente va a haber gente más cerca de mí, pero eso no lo decido yo, eso lo decide solo el Padre. No le dijo, todos van a estar a la misma distancia de mí, porque soy comunista, como algunos piensan, ¿no? Que están equivocadamente. No, él dijo claramente, van a haber algunos que van a estar cerca de mí, pero eso no depende de mí. Eso depende de mi Padre. ¿Está bien? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Cuando los 10 apóstoles escucharon que estaban pidiendo esto para estos dos apóstoles, se enojaron contra ellos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué espectacular nuestro Señor, ¿no? ¿A dónde van con ese estilo de liderazgo? Despabilense, está diciendo, ¿no? Aleluya. Entonces, miren, lo que está diciendo Jesús es que hay una honra para cada uno de nosotros. Y esta honra Dios la ha determinado. Al honrar a los demás y al dejarnos honrar, permitimos a Dios honrarnos a nosotros. Por esto es una deshonra no dar el debido honor. Es una deshonra no dar la debida honra. Y lo espectacular es que bajo este precepto todos podemos sujetarnos a todos. Porque, por ejemplo, aquí tenemos a Miguel. Miguel es biólogo. No solo es biólogo, sino que creo que tiene un par de maestrías en el tema. Entonces, si Miguel habla de biología, yo voy a colocar atención y le voy a honrar. Voy a hablar con respeto y con cuidado delante de él, porque resulta de que él tiene una posición de honra mucho más alta que yo en el tema de biología. ¿Se entiende? No sé cuánto se acuerda, no sé si aprendió mucho, no sé si era un buen estudiante o un mal estudiante, pero al menos tengo estos antecedentes. ¿Se entiende? Lo mismo que cuando Manuel habla sobre
teatro, sobre cómo utilizar los softwares de composición musical. Yo en eso lo honro. Él está por sobre mí en eso en particular. ¿Se entiende? O cuando la Trini habla de cómo dibujar o cómo hacer costuras, porque ha tomado cursos y lo hace excelentemente y lo puedo observar. Yo de verdad es que no osaría decirle, no, Trini, esto se hace así. Yo estaría deshonrando a Trinidad en ese sentido. Así como cada uno de los que están aquí y he referido, están aquí escuchándome a mí, porque de alguna manera reconocen la honra que me ha sido dada de poder compartir esto en el nombre de Jesús. ¿Se entiende? De esa manera estamos todos sujetos los unos a los otros y hay distintas posiciones de honra. No es una pirámide. ¿Me entienden? Todo va a depender del tema que esté hablando y vamos a pasar arriba, vamos a pasar abajo. Y no vamos a tener problema en sujetarnos a los demás. ¿Amén? Este principio es fundacional en el reino de Dios y nos permite organizarnos de una manera muy, muy simple. Va a llegar un minuto en donde todos vamos a saber cuándo tenemos que callarnos delante de quién. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque han llegado más lejos con el Señor, porque están más preparados en el Señor. Y la verdad es que sería una falta de honra no reconocerlo delante de todo el mundo. Quiero contarles una historia que el Señor Jesús refirió para poder apuntalar un poco más este mensaje. Vamos, Lucas 14, versículo 7. Lucas, el amigo de Bugs Bunny. Este es el apóstol, ¿no? 14, versículo 7. Y Lucas. Lucas 14, versículo 7. Lucas. Y dice así, comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, seguro estaban peleándose ahí los mejores lugares. Cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga, dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ¿qué haces allá atrás? Ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado o enaltecido. Muy bien. Es porque Jesús, saca nomás, quiere honrarnos, que nos enseña a ser humildes con otros. Por esta razón es que Jesús no le dijo a la madre de Santiago y a Juan, y que son los hijos de Zebedeo, no, a la verdad, todos se van a sentar a la misma distancia de mí. No va a ser así. Va a haber posiciones de honra. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Jesús? Deja que te honren. Aprende a conocer tu lugar. No busques que te honren. Simplemente deja que acontezca siendo humilde. Colócate en el último lugar y deja que te honren acercándote. Probablemente van a levantar a alguien y le van a decir, oye, levántate, deja que la Trini se siente, ándate al final. Wow, eso va a ser vergüenza para esa persona, ¿no? Pero para Trinidad sería un honor, una honra, ¿cierto? Entonces, Jesús quiere que nos honren. Para eso nos pide que seamos humildes, que no busquemos la posición de honra, que en esa humildad nos posicionemos lejos para dejarlo que Él nos honre delante de todos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces escoge tu último lugar. Me recuerdo muy bien, ¿sabe qué? Me recuerdo que estábamos visitando a la gente de Fondacio, que es una organización católica, pero de la renovación carismática, y estábamos yendo con Manuel en ese entonces para ayudarles a conocer al Espíritu Santo. Me recuerdo que entré en la reunión y me senté al fondo.
Y en ese minuto, Pacho me llama, llama hacia adelante, me presenta delante de todos y me sienta en el primer lugar. Esa era la manera de poder entrar en ese lugar. Yo había sido invitado, podría haber caminado de frente hasta la entrada, o sea, hasta el púlpito, pero no. Me quedé al fondo y me llamaron. Entonces, deje que acontezca así. De esa manera, usted va a tener la oportunidad de recibir la honra y Dios va a tener la oportunidad de honrarle. Amén. Mire, vamos por favor al Salmo capítulo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Honrar es reconocer el valor de alguien o de algo. Honrar es reconocer el valor de alguien o de algo y actuar en consecuencia. Honrar puede significar recompensar con señales tangibles de respeto. Honrar a Dios con nuestros labios no solo involucra el agradecimiento o el compartir la palabra con otros. Honrar a Dios con nuestros labios va más allá de solo lo anterior. Demanda que cada palabra que salga de nuestra boca dé honor al que la merece. Primeramente Dios y después a cada hombre en toda la tierra. Esto es lo que dice Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Santiago 3:9, Manuel, por favor. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Cuál es el agua amarga que sale de tu boca? ¿Cuál es el agua amarga que sale de tu boca? ¿Estás honrando a todos? ¿Bendices y maldices? Vamos por favor a Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, tenemos que entender de que vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Mateo 5:37. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, sean coherentes, sean consecuentes. No hablen de más. Santiago capítulo 5, versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Voy a llegar a las 6:30 para poder arreglar el salón. Y llega a las 7. Eso es falta de honra. ¿Se dan cuenta? Es falta de honra a los compromisos. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestro lenguaje tiene que ser uno de fe. Entiéndalo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces entendemos que esta honra tiene que ser de labios, ¿cierto? Tenemos que honrar con nuestras palabras a las personas, pero que no sea solo de labios. Vamos por favor a Isaías 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Muy bien. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Entonces, no puede ser que nos acerquemos al Señor con nuestras palabras, pero que nuestro corazón esté lejos de Él, que nuestro comportamiento no sea el de nuestras palabras. Tiene que haber una interconexión entre lo que decimos y hacemos. De lo contrario, hemos venido a ser hipócritas. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas,
El reino es primero. Pero cuando hay que dejarlo todo por el reino, ¿te excusas? ¿Las excusas son la tónica? Sí, lo que pasa es que tenía que dejar limpio. Sí, lo que pasa es que tengo que alimentar al perro. Sí, pero lo que pasa es que tengo que hablar con mi esposa. Sí, lo que pasa es que tenía que ir al supermercado. Y no honraste tus palabras. Muchos se justifican por no dar honra a Dios, por no dar honra a los demás, por no honrar su ministerio, por no honrar sus compromisos. Nuestra vida no puede ser una tradición. No podemos hacer lo que hacemos ni estar aquí sentados porque es lo que acostumbramos a hacer o porque yo lo necesito, sino que nos reunimos para honrar juntos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos reunimos para honrar nuestro ministerio, para honrar nuestro llamamiento. Sin honrar tu llamamiento nunca vas a conocer cuál es tu llamado. Sin honrar tu llamado nunca vas a estar en tu llamado. Sin honrar tu llamado nunca vas a permanecer en tu llamado. Ya sea que ya se te haya revelado, ya sea que estés en él, ya sea que quieras permanecer en él, vas a necesitar honrar, y no solo de labios, sino que también con una coherencia de vida. ¿Tienes un gobierno compartido dentro de ti? ¿Crees realmente que honras a Dios o traes deshonra con tu hipocresía? Es momento de que seamos críticos con nosotros, sin condenarnos, ¿no? Por cuanto hay gracia. ¿Está bien? Hay gracia para cada uno de ustedes. Hay gracia para mí. Amén. Pero hay que ser sincero, pues. ¿Has estado caminando chueco? Es tiempo de fortalecer la rodilla endeble y enderezar los caminos delante del Señor. Amén. Que no sea solo de labios, sino que sea con un ejemplo de vida. Honramos con nuestras palabras, honramos con nuestra actitud en la vida, pero también honramos con nuestras finanzas. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación. El que sacrifica alabanza, me honrará. Mire, me gusta más mi versión, dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias. Esto era una ofrenda. ¿Está bien? Esto era una ofrenda. Vamos por favor, Proverbios 3:9, ahí queda aún más claro. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus bienes. Ya más claro no puede estar, ¿no? Ahora sí que súper mega requete contra claro. Honra al Señor con tus bienes. La palabra bienes es con tu substancia, con tus riquezas, con un alto valor. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con las primicias de todos tus frutos, con lo primero en posición y condición, en lugar de tiempo, orden, rango. Honra al Señor no solo con tus bienes, sino con lo mejor de todos tus frutos. Entonces, y aquí viene la promesa, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Versículo 16. Larga vida hay en su mano derecha, en sus manos izquierda riquezas y honra. Oiga, hay tanta gente queriendo sacar una carrera universitaria, etcétera, y mire lo que dice el versículo 16. ¿Qué dice? Larga vida hay en su mano derecha. Manuel, ¿no hemos cambiado nosotros el capítulo? Seguimos en Proverbios 3 y ahora estamos en el versículo 16. ¿Ya? Larga vida hay en su mano y en su mano izquierda. Ok, entonces,
¿Qué quiero decir con esto? La sabiduría tiene en su mano derecha larga vida y en su izquierda, ¿qué más necesitas para vivir? Nada. Nada. Es todo lo que un hombre necesita, es todo lo que una mujer necesita para vivir una vida plena. ¿Cómo llegas a eso? Con sabiduría de Dios. Entonces, ¿necesitas estudiar una carrera universitaria? No. ¿Para tener riquezas? ¿Para tener honra? ¿Y para tener una larga vida? No. ¿Qué necesitas? Sabiduría de Dios. Por eso es que hay gente con títulos universitarios que es pobre. Al menos vive como pobre. Piensa como pobre. Son necios saciados de pan. Son esclavos que vienen a ser libres. Pero no lo saben. Miren, los esclavos saben dar cuando hay una necesidad. Vuelvo a repetir. Los esclavos saben dar cuando hay una necesidad. Pero dar a los que no tienen necesidad, al esclavo le parece una pérdida. Vuelvo a repetir. Los esclavos saben dar cuando hay necesidad. Pero dar a los que no tienen necesidad, a un esclavo, le parece una pérdida. Los reyes dan para honrar a las personas, así como a los que tienen necesidad. La honra no es algo que damos porque otro lo necesita, sino que lo damos porque es justo honrar a Dios. Es un acto de justicia. ¿Entiende usted? Entonces, no solo honramos con los labios, no solo honramos siendo coherentes con lo que estamos hablando, sino que también debemos de honrar con nuestras finanzas. Honrar a Dios primeramente, honrar la obra, honrar esta misma palabra. El aporte de 75 soles mínimo que pedimos para este instituto bíblico es una manera de honrar lo que usted está aprendiendo. Y puede hacerlo entregando una ofrenda mayor. No necesitan ser 75 soles. Usted no puede pagar por lo que yo le estoy entregando. Lo que yo le estoy entregando no tiene precio. Usted no tiene el dinero para poder pagarlo. ¿Entiende? Es un simple y pequeño y humilde aporte que usted puede superar 100 veces. Puede ofrendar 1000 soles mensuales y honraría con sus finanzas al Señor. Pues tienes que creer por eso. Tienes que creer que puedes. Tienes que creer que Dios te los puede proveer. Tienes que creer también de que así como estás sembrando vas a cosechar. ¿Se entiende? Entonces, honre al Señor con sus finanzas. Honre al Señor con todos sus bienes, con las primicias de todos sus frutos. Aprenda a apartar su ofrenda, su diezmo para apoyar lo que estamos haciendo. Yo no necesito su dinero. Es usted que necesita aprender a honrar. Amén. Miren, es simple. ¿Dónde está la honra del Señor? Si Él es el Señor, ¿dónde está su honra? Vamos por favor a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice así: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís: la mesa del Señor es despreciable? Oiga, mira lo que dice el Señor.
Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis al cojo y al enfermo, ¿no es malo? ¿Qué debíamos ofrendar al Señor? Lo mejor, lo primero, en calidad, en condición y en posición. ¿Cierto? Entonces, usted puede estar deshonrando al Señor y no darse cuenta. ¿Entiende lo que digo? Quizá usted no está honrando lo que Dios le está entregando. Quizás se está quedando con el diezmo. Quizá nunca ha colaborado con este ministerio. Es una buena oportunidad para corregir. ¿Está bien? No escribo esto para avergonzarles, dice el apóstol Pablo, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Porque aunque tengan muchos maestros en Cristo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Hijos, obedezcan al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre significa págales de vuelta. ¿Te cuidaron? Cuídalos. ¿Te alimentaron? Aliméntalos. ¿Te cobijaron? Cobíjalos. Eso es pagar de vuelta. Eso es honrar. Hay muchas personas que me han dicho, no, mi padre me abandonó, me pegaba, etcétera. Ya, ¿y cuál sería pagar de vuelta? Bueno, me abandonó, bien, no te preocupes. Si quieres, acércate, perdónalo y ya, that's it. Pero no tienes mayor deuda que esa con él. En el fondo es pagar de vuelta. Eso es honrar. Así que con esto liberamos a todos los que sienten que no tienen nada que honrarle al Padre. Porque fueron o déspotas o los maltrataron o abusaron de ellos. Usted no está obligado a ir y decirle, papá, te quiero, cuando no lo siente. Gracias por todo cuando no le dio nada. ¿Está bien? Es pagar de vuelta. Evalúa bien qué te han dado. Paga de vuelta. Paga el justo valor. Sostiene a tus padres. Esto significa sostiene a tus padres. Es deber de los hijos sostener a sus padres en la vejez. Amén. Por otro lado, no solamente honramos de palabra, no solamente honramos con nuestra actitud, no solo honramos con nuestras finanzas o el manejo que tenemos del dinero, sino que además también honramos a los que sirven. Timoteo capítulo 5, versículo 17. Timoteo 5, 17. Amén. Y dice así: los ancianos que gobiernan sean considerados dignos de doble honor. ¿Ancianos que qué? La palabra ancianos es presbítero. Presbítero es la palabra que se traduce como pastor. ¿Está bien? Los pastores que gobiernan sean considerados dignos de doble honor. Dignos de doble paga. ¿Está bien? Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, doble paga. Y mira cómo lo dice, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. O sea, ya nos queda claro, ¿vale? Porque la Escritura dice, vamos a ver si el contexto es el que estoy diciendo yo, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, están hablando de comer y de salario, y están hablando de ancianos, y están hablando de doble honra. Entonces, hay doble porción alimentaria y doble salario para el obrero digno. ¿Quién es el obrero digno? El que predica y el que enseña. ¿Está bien? ¿Se entiende? No admitas acusación contra un anciano, un presbítero, un pastor, a menos que haya 2 o 3 testigos. Usted no tiene que permitir nunca que nadie hable mal de mí, a no ser que hayan 2 o 3 testigos.
Hay que cuidar la integridad del anciano. Hay que honrar al anciano, hay que honrar al presbítero, hay que honrar al pastor. Y hay que darle doble honra, doble porción, doble salario. La palabra honor y honra también significa pagar de vuelta, bien valorar, bien retribuir. Mire, vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Y al que se le enseña la palabra, o el que es enseñado en la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Que está diciendo cosas buenas. Comparta las cosas buenas con el que le está enseñando. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues lo que el hombre siembra, eso también segará. O sea, el que te enseña la palabra debería estar recibiendo continuamente semillas. Y el que enseña la palabra, que comparta, y al que se le enseña la palabra, o sea, el que recibe la instrucción, o sea, ustedes deben compartir toda cosa buena con el que les enseña, o sea, conmigo. No se dejen engañar. ¿Ok? Aquí, ¿qué está diciendo? No se engañen. De Dios nadie se burla. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Quieres cosechar algo bueno? Bueno, déjame decirte que tu mejor tierra es quien te enseña la palabra. Las personas deberían sujetarse a sus pastores y líderes, porque es justo honrar a Dios y a ellos de esta manera. Cada persona tiene en el reino un lugar de honor. No necesitamos posiciones si aprendemos a reconocer el honor que se le debe a cada persona por la función que le ha encomendado. Hay una cosa que a Dios le gusta y es como nosotros ministramos. Cada cual tiene su honor. Cada cual puede aportar. Y de esa manera honramos lo que Dios hace con sus vidas. Cada persona que quiere aportar honra lo que Dios ha hecho con la mía al acercarse y preguntar si puede ministrar lo que Dios le ha dado. Honor damos y recibimos. No como moneda de cambio, sino porque es justo y digno del real sacerdocio, de esta nación santa, de este pueblo escogido, para portar su gloria y extender su reino como reyes del Rey de Reyes. El honor es la humildad en acción. El honor es la humildad en acción. El que quiera ser el primero, sea siervo de todos. Dios ha estructurado la iglesia en base al honor, no a posiciones. Si bien somos todos iguales ante los ojos del Padre, no todos tenemos lo mismo que dar. No todos hemos sido llamados a lo mismo. Cada uno debe ser honrado en lo que Dios le ha llamado a hacer. Y algunas funciones son más honrosas que otras. Debemos aprender a reconocer que alguien tiene algo que nosotros necesitamos, así como Eliseo lo reconoció de Elías. Siempre hay alguien que ha ido más lejos que nosotros y debemos aprender a dar honor a esas personas. Eliseo honró a Elías y la Biblia registra el doble de milagros a su cuenta. Para recibir una activación o una impartición de los que han llegado más lejos que nosotros, necesitamos tener fe, expectativas y honrarles. La Biblia nos enseña que para recibir la bendición del profeta hay que reconocer al profeta. No se puede reconocer a alguien sin honrarle. Las personas en Nazaret no pudieron recibir mucho de Jesús porque no reconocieron a quien tenían delante, no lo honraron. Cuando honramos a quienes nos ministran, la vida fluye desde ellos.
pues permitimos a Dios honrarnos y recibir bendición por medio de ellos. Ya entrando en tierra derecha, no solo honramos a los que nos sirven, sino que también debemos honrar nuestro ministerio. Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos capítulo 11, versículo 13. Léalo por favor el que lo tiene. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Excelente. Pero vosotros hablo, gentiles, entonces puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Honro mi ministerio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo fue que Jesús también honraba su ministerio? Él dijo, a mi Padre honro. ¿Pero cómo lo hizo? Haciendo la obra que le había encomendado, hablando lo que escuchaba al Padre hablar y haciendo lo que veía al Padre hacer, teniendo por comida hacer la obra del que le había enviado, no descansar hasta haber completada su obra. Cada pensamiento, cada acción honró al Padre. Su ejemplo seguía el apóstol Pablo, yo honro mi ministerio, su ejemplo debemos seguir, el ejemplo de Pablo debemos imitar, él honró su ministerio. No estimó su vida como cosa a que aferrarse, sino que cumplió con su supremo llamamiento en Cristo Jesús. Su lugar sin duda es uno de honra por hacer lo que Dios había preparado para él como ministerio. No tiene que ser el predicar necesariamente tu ministerio, pero lo que sea que hagas, hazlo con todo tu corazón. Persevera en ello para ser hallado fiel y ser colocado en algo mayor. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La clave para crecer en el ministerio es querer dar más honra a Dios que lo que ya le estás dando. Esta es la clave, querer dar más honra a Dios que lo que ya le estás dando y querer hacerlo por amor. No por reconocimiento, no por vanidad, no por orgullo, no por necesidad. Debemos comenzar a hacer las cosas como para el mismo Señor Jesucristo. Eso trae honra a su nombre. Los que se dicen cristianos y proceden de manera mediocre en todo lo que hacen, deshonran a Dios. Amén. Por último, no solo honramos nuestro ministerio, no solo honramos a los que sirven, no solo honramos al Señor con nuestras finanzas, no solo honramos al Señor con nuestros labios y nuestro comportamiento, sino que además la cultura real honra a todos. Romanos 12, versículo 10 dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando honramos a otros, reconocemos su autoridad y nos cedemos o sometemos voluntariamente a su posición. Damos honor a todos los hombres, no porque lo merezcan, sino que porque somos honorables ciudadanos del reino de los cielos. Es nuestra naturaleza honrar a todos. El honor es la piedra angular de una cultura que elimina la necesidad de controlarlo todo. La presencia del honor crea orden. Establece el orden a través de dignidad,
a través de lo que es digno y justo, en vez del temor al castigo. El orden, cuando es promovido por el honor, resulta en empoderamiento. El orden establecido por medio del temor resulta en control religioso. Donde las personas no dan honor en sus corazones a los unos por los otros, desorden, rebelión y caos se va a levantar. Vivimos en un tiempo donde todo vale y el honor y la honra han desaparecido. La tolerancia es lo más preciado el día de hoy. La tolerancia al libertinaje, la tolerancia al robo, a la perversión, a la brujería, al ocultismo, al asesinato de niños, a que nuestros hijos sean enseñados que el homosexualismo es una opción natural. Permítame decirles que en eso no hay honor, no hay virtud, no hay honra. Y esto lo escribí hace 12 años atrás. Esto pareciese que fuera para el día de hoy. ¿Se da cuenta? Lo escribí hace 12 años atrás y ya estaba pasando. Durante décadas los líderes carentes de moral han mentido, estafado, robado, vivido en inconcebible inmoralidad, por lo que nuestra generación ha venido a ser la más despaternalizada en la historia del mundo. No hay modelo de padre que honrar. Si no hay modelo de padre a quien honrar, no hay honra, pues la honra se enseña desde pequeños. Por eso es que hay algunos que andan diciendo, muerte al macho, muerte al patriarcado, porque les hemos fallado, como pater patriaes, como padres de la nación, como padres para tantos hijos huérfanos que necesitan recibir el espíritu de adopción. Les hemos fallado, pero venos aquí, dispuestos a restaurar la paternidad sobre las naciones, de manera tal de que cada ser humano pueda ser mirado por nuestros ojos como un potencial hijo de Dios y podamos mirarlo con misericordia, con compasión y amarlos con todo. Todas estas cosas han construido un pensamiento cultural de falta de respeto y deshonor hacia la autoridad. Todos han venido a ser esclavos, jugando a ser reyes, necios, llenos de pan, despreciados y desechados, siervas queriendo tomar el lugar de su Señor. Un pastor norteamericano invitó a una comunidad de indios americanos a un servicio dominical en nombre del pueblo norteamericano y les pidieron perdón por los maltratos que habían recibido durante la historia de los pioneros. No solo pidieron perdón, sino que decidieron comenzar a honrarles con un sueldo vitalicio de $500. Al cabo de una semana, volvieron con regalos para honrarles a ellos y comenzaron a asistir a los servicios. Hoy, Cristo es anunciado en medio de la comunidad indígena. Y yo conocí a uno de esos líderes que había salido del alcoholismo. Debemos adherirnos a la cultura del cielo, a la cultura del reino. Debemos comportarnos como hijos del rey y proceder conforme a los parámetros y valores del reino. El honor es primero. El honor es amor y humildad en acción. Gracias. ¿Puedes cortar aquí el tema? Vamos a abrir un espacio para preguntas. Hay una mano levantada Muy bien. Que haga la pregunta. Pueden hacer sus preguntas. Yo más que una pregunta, me gustaría que
que volviera a repetir con respecto a la honra a los padres. Ya. ¿Cuál es la pregunta con el tema de la honra a los padres? ¿Cuál es tu duda? Mi duda es que habló de que hay padres que abandonaron a sus hijos, los Claro. maltrataron. Entonces, Ya, vuelvo a explicar. Honrar sí, por significa favor. pagar de vuelta. Por Ujú. ejemplo, cuando Jesús fue vendido por 40 monedas de plata por Judas, fue entregado por ese monto, la Biblia dice que el precio establecido por Jesús fue de 40 monedas de plata. Ya, la palabra, el precio establecido por Jesús, el precio establecido, son 3 palabras en español. Esa palabra es solo una en griego y la palabra es timé. Timé es honra y podríamos traducir correctamente y eliminar esas 3 palabras y colocar la correcta. La honra establecida por Jesús fue de 40 monedas de plata. Entonces, ¿qué significa honra? Establecer el precio justo, pagar el precio justo, valorar adecuadamente. Entendemos que 40 monedas no es una honra para el Rey de Reyes, sino que es una total deshonra, ¿no? Exacto, sí. Pero significa pagar de vuelta. Entonces, si tu padre te pegó, te abandonó, abusó de ti, etcétera, tú debes pagar de vuelta a tu padre lo bueno que te ha dado. ¿Qué te ha dado de bueno? Nada. Entonces, bueno, that's it. No tienes ninguna obligación. ¿Se entiende? Honrar es pagar de vuelta. A mí mi papá me trajeron a este mundo, me alimentaron, me entregaron educación, me entregaron habitación, me entregaron amor, se preocuparon por mí, me cuidaron cuando yo estaba enfermo. Todo eso yo se los debo. Eso es honrar. Estar allí, financiar, pagar de vuelta. Ese es el correcto valor. Eso es lo que yo tengo que pagarle de vuelta a mis padres. ¿Amén? ¿Se entiende? Amén. Sí. Ya, muy bien, pues. Esto libera a todos esos que han sido abandonados, abusados, golpeados, que se sienten obligados a estar con esa persona sin querer estar necesariamente con ellos y tratarlos de una manera que no les nace. ¿Está bien? Oiga, no hay nada más lindo que si usted ha sido abusado, golpeado, etcétera, usted perdone a su papá. Esto lo va a liberar a usted principalmente. Pero en términos de deuda, usted no tiene deuda. ¿Bien? ¿Quién más tiene una pregunta? ¿No hay preguntas en el chat, Manuel? Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta abriendo el micrófono? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Usted dijo que era hora de renunciar a la mentalidad de esclavo, necio, mujer odiada y sierva, ¿verdad? La sierva suplantadora. Sí, eso dije. Son todas mentalidades contrarias a la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos, somos reyes. No nos saciamos con el pan porque queremos más del Señor. Queremos sus manjares. Y nos comprometemos con su reino y actuamos de acuerdo al nuevo llamamiento. Nos comportamos como mujeres amadas. No tenemos miedo de pedir, no tenemos miedo de hablar, no tenemos miedo de acercarnos a nuestro amado, porque nos ama con todo su corazón. Y tampoco vamos a suplantar a nuestro Señor. Vamos a respetar el orden que Él ha establecido. Yo tengo mi pastor, con mi pastor me sujeto. Le llamé la semana pasada, le rendí cuentas, le compartí fotos de las comunidades altoandinas, de nuestras visitas, de lo que estamos haciendo.
Y es así como hoy, desde las 8 de la mañana, que estoy recibiendo discípulos haciendo lo mismo. En Chile, en África, unos blanquitos, otros negritos, otros amarillitos y así. De todos los colores, los voy coleccionando los discípulos. Gracias por estar aquí, me encantan sus colores. ¿Se entiende lo que digo? Amén. Qué lindo. Todas estas Ese son es muy mentalidades que tenemos que cambiar, porque si no, no podemos disfrutar el reino. Amén. Qué bonito. Gracias. Para servir. Yo quería hacer una... Miguel. Complementando la pregunta de ella. O sea, ¿Ya? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿cuál sería el problema de que yo no desearía llegar al nivel de disfrute de posiblemente cosas muy excelsas o muy Es simple. disfrutables? Fueron pagadas por la sangre del cordero. ¿Las vas a desperdiciar? ¿Vas a desperdiciar la sangre del cordero? ¿El precio que fue pagado? Por eso yo tengo que examinar. Claro, pero es una pregunta que se responde con un sí o con un no. ¿Estás dispuesto a desperdiciar lo que ha costado la sangre del cordero comprar? No. Eso no. No, pues. Ahora tendría que entender cómo se da eso, porque mira, algo dice, bueno, si puedo decir algo, ¿no? Acá Bueno, pero tú estás hablando, te estoy escuchando, nadie te está deteniendo. hay una parte en el mismo Proverbio 30 Mm. que dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, mi pregunta es para ver un poco ese contexto de cómo se entiende eso. Claro, yo lo que entiendo es que ese hombre tenía problemas con manejar las finanzas y está pidiendo algo en particular que le va a servir a él. Eso es todo. Hay personas que tienen dificultades con el manejo del dinero. Sí, pues. Y si ese individuo, si ese es el pie de barro, bueno, quizás algunos deberían pedir, Señor, no me coloques rodeado de tantas mujeres lindas. Sería más o menos parecido. A ver, ¿la mujer linda es mala? No. ¿La riqueza es mala? No. ¿Quién entiende el problema? Ya, pues. Oye, es más fácil entender la palabra de Dios que lo que uno está pensando a veces. Lo que pasa es que tratamos de pasarla por la religión en la cual eventualmente estuvimos. Y así no funciona. ¿Se entiende? Sí, claro, pero por eso te estoy explicando cómo es que a veces interpretamos la palabra. Y la interpretamos sin entender de que ahí hay un hombre hablando de una experiencia con su Dios. ¿Entiendes? Y él está orando y está pidiendo algo en particular porque para él es piedra de tropiezo. Tiene problemas. Pero ¿quién tiene el problema? El hombre. Y además no podemos separar ese versículo de todos los demás. Porque ¿qué dice la Biblia? La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Ya, ¿en qué libro está eso? Proverbios también. Entonces, cuidado con tomar versículos separados para justificar una doctrina que puede ser demoníaca, que puede ser religión. ¿Está bien? Por eso es que tiene que haber contexto y además un objetivo y además entender el mensaje y además entender la aplicación. Y todo esto en el amplio contexto de la palabra de Dios. ¿Está bien? Excelente. ¿Quién más tiene una pregunta? Oiga, esto es lo mejor, porque si usted se va con dudas, es entonces cuando el diablo se roba la palabra. Porque no la entienden. ¿Entienden? O tienen objeciones. Me encantan todas estas objeciones. De hecho, yo tuve un maestro en el Domata, la escuela para el ministerio en la cual yo participé, que lo que hacía era justamente hablar de todas estos versículos mal comprendidos. Porque en el fondo él se preparaba para las objeciones. Yo tenía un maestro que enseñaba en contra de las objeciones.
¿Ok? Pero estas objeciones, él ya se las habían presentado. No, pero la Biblia dice, no me des esto. ¿Cuál es el contexto? Lo mismo que, por ejemplo, ¿podemos caminar los caminos del Señor? ¿Podemos pensar sus pensamientos? Pero la Biblia dice, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que sus caminos. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Sí. Ya, pero ¿cuál es el contexto? Nuevamente, Trinidad. No diga el impío, bla, bla, bla. ¿De quién está hablando? De impíos. Porque el pensamiento del impío es inferior y el del Dios es superior. Porque el camino del impío es inferior y el de Dios es superior. Entonces esa palabra es para los impíos. El tema es que se tomó un versículo, se separó el contexto y la gente en el mundo cristiano piensa de que no puede pensar los pensamientos de Dios. Está diciendo lo contrario la Biblia. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo habla de la apostasía y que la gente lo lleva a la gracia. Exacto. O cuando se dice la Biblia, cuando dice la Biblia en Gálatas de que los de Gálatas se deslizaron de la gracia. Muchos dicen, perdieron la salvación. No, simplemente empezaron a confiar en sus propias obras para agradar a Dios. Eso es todo. No han perdido la salvación. Una pregunta con respecto al tema es cuando dice que Dios transformó estos eventos negativos en algo positivo. Sí. ¿Eso no sería también intervención divina? O sea, yo quería entender eso. O sea, no, yo no lo veo como intervención, sino que simplemente los preceptos que fueron enseñados de Jacob a su hijo pudieron permitirles que desarrollara una relación con Dios. Miren, José estaba, dice la Biblia, José estaba desnudo y siendo vendido. ¿Ok? Probablemente tenía un taparrabo, estaba amarrado y estaban así abriéndole la boca, mirar los dientes a ver si tenía linda dentadura. A mí me habrían botado porque tengo los dientes chuecos. Pero José... Sí, pero yo tengo todos los míos, no sé tú. Ya. Pero José, ¿qué dice? José estaba allí desnudo siendo vendido, pero la Biblia dice, José, varón próspero. Momento, pero si está siendo vendido. Pero en ese mismo versículo dice, José, varón próspero. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, lo que Jacob le enseñó a José le permitió tener una relación personal con Dios y Dios estar con él. Y fue la sabiduría de Dios junto con su comportamiento, la actitud de honra de José. Porque José honró a Dios, José honró primeramente al carcelero, José honró su ministerio dentro de la cárcel. José después fue colocado con Potifar, había sido con Potifar, honró el trabajo que le habían dado, honró a su amo, no deshonró a la mujer de su amo. Dense cuenta que fue el conocimiento de Dios y la honra aplicada de José la que lo calificó con Potifar, la que lo calificó en la cárcel y la que lo llevó hasta ser el segundo de Egipto. ¿Se dan cuenta? Entonces, al fin y al cabo, cuando decimos Dios tornó esto para bien, estamos entendiendo de que es una actitud pasiva, no una actitud activa. ¿Y cómo es pasivo? Por medio de su sabiduría, fue dándole forma a la historia de José. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que hay dos maneras en que la Biblia se refiere a las cosas. Una como causativas y otra como permisivas. ¿Ok? Si yo digo, Dios arrojó mi teléfono. Al momento, lo arrojé yo. Sí, pero Dios hizo algo aquí. ¿Qué hizo Dios? Creó una ley. La ley de la gravedad. ¿Ok? Es muy grave que se caiga mi iPhone. ¿Está bien? No era lo que quería decir. No.
Dios colocó una ley que yo he activado, pero sin la ley no habría acontecido lo que tiene que acontecer. Sí, por supuesto, todos tenemos libre albedrío, podemos decidir. Ahora, aquí el cuestionamiento viene que con cuánta información decidimos. ¿Está bien? A veces no tenemos suficiente información. Entonces, nuestras decisiones no son tan libres como pensamos. Aún así, sí tenemos el derecho de poder decidir con la información que tenemos. Buenas preguntas. ¿Quién tiene más preguntas? Ya, Clarita, dale. A no Ya, ser que quieras cantar. ¿Puedo? Ah. No. Ya, habías dicho que los esclavos saben dar cuando hay necesidad Sí. y cuando no hay es una pérdida, ¿cierto? Claro, Ya. pues. Porque Me gustaría que volvieras a repetir qué pasa con qué hacen los reyes, porque los reyes dan no la porque es noté. justo y digno. Los reyes dan porque es justo y digno. Que Salomón era un hombre riquísimo, pero ¿qué hizo la reina de Sabá? Trajo presentes por abundancia. ¿Para qué? Para honrar al rey. ¿Salomón necesitaba esos presentes? No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque es justo y digno. Porque es parte de su cultura. ¿Se entiende? Entonces, el pobre sabe dar cuando hay una necesidad. Chiquillos, vamos a hacer una apoyada, y por eso a mí me cargan tanto estas cuestiones porque son tan antirreino, no tienen nada que ver con los modelos del reino. Ah, entonces vamos a dar. ¿Y qué me vas a dar tú? Aquí pollo. Ah, qué feo. Feo, feo, feo. Tip de pobre, de gente pobre. ¿Ok? Eso es de gente pobre. Pero es parte de la cultura. Yo no lo tolero. Hay que dar, bueno, demos. ¿Y por qué vamos a dar? Porque hay necesidad, no, porque somos ricos. Es parte de nuestra cultura ser dadores. Porque reconocemos una buena tierra. Porque reconocemos cuando hay una buena oportunidad para sembrar. Vamos a sembrar. Nos encanta sembrar. Estaba esperando la oportunidad para sembrar. Me peleo la cuenta cuando llega a la mesa. Llega la cuenta, ¿a dónde vais? Pásame. No, yo la voy a pagar. No. Otro día invitan a ustedes, yo hoy día pago. Esta cuenta va a ser más cara el día de hoy que la próxima vez. Así que prefiero pagar hoy. No voy a pagar después. Ustedes cuando inviten la salchipapa, paguen ustedes. Yo los invito a comer comida francesa. No me voy a perder el gozo de poder pagar esta cuenta. Porque voy a estar sembrando, honrando a mis amigos, a mis hermanos, a quien sea, a mi familia. No me pierdo esa cosecha. No me engaño a mí mismo. No me dejo ser engañado. No puede ser burlado Dios. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Se entiende? Amén, amén. ¿Ahora sí puedo cantar? Mire, no. El pobre, cuando alguien es honrado, cuando él siente que ha perdido algo. ¿No le ha pasado que aparece alguien, te trajimos un regalo, y yo? Ya. Ese es un pobre. En vez de ponerse contento por lo que le han regalado al otro. ¿Se entiende? Siente que perdió algo. Lo típico, va al ¿cómo se llama? Al tenedor libre y come hasta que el ombligo se le da vuelta así para el otro lado. Pobreza. ¿Por qué? Porque para el pobre quizá mañana no hay. Para el rico hay un fluir constante de provisión. Moisés no creo que nunca haya pensado, oye, mañana ¿qué iremos a comer? Nunca pensó esa vaina. José cuando estaba de segundo sobre el reino, ¿usted cree que pensó que iba a comer mañana? ¿Mañana qué vamos a comer? ¿Comeremos rana? No. Nunca.
Nunca tuvo que pensar eso. Dicen, Miriam, pero hay gente con dinero que hace eso. ¿Se entiende? Claro. Hay gente con dinero que hace esa vaina. Amén. Se come todo lo que hay en la mesa. Entonces, ¿qué te motiva? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva es la pregunta? Bien. ¿Otra pregunta? Buenas preguntas. Pastor Willy, yo quisiera preguntar, cuando nos enseñan, el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Tú no puedes confiar en tu corazón. Se supone que, o bueno, no se supone, entendemos que se está refiriendo a la parte del alma, ¿no? Los sentimientos, que no podemos confiar en esa No, parte. yo diría que entendemos que se refiere a alguien que no ha nacido de nuevo. Tú estás citando el Antiguo Testamento, ¿no? Tú estás citando el Antiguo Testamento. Si no mal recuerdo. Está hablando Sí, de gente claro. que no ha nacido de nuevo. Ah, mira, qué tremendo. Sí, pues porque tenemos una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es de santidad. Busca todo lo puro. Busca todo lo santo. Entonces, evidentemente que, ¿qué dice Efesios? Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está eso? En nuestro corazón. Ahora bien, por otra parte, confía en Jehová y encomienda tus caminos a Él, y Él te concederá las peticiones de tu Pastor Corazón. Willy, Ah, Pastor Willy, disculpe que le interrumpa. diga. La nueva naturaleza busca la santidad, todo lo santo, todo lo puro, y Sí, luego me quedé ahí. ¿Qué fue lo que dijo luego después? no me acuerdo. ¿Quién repite? ¿Qué fue lo que dije? Mencionó un texto, Pastor Willy, del Nuevo Testamento. Mencionó Ya, un ¿qué texto. dice? Que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Eso dice Efesios. ¿Ok? Entonces, ¿y dónde está el Espíritu de Dios? En el corazón. Por otra parte, si confiamos en Dios y encomendamos nuestro camino a Él, Él nos concederá las peticiones de nuestro... Corazón. Ah, muy bien. Pero si es tan perverso, ¿por qué nos concedería esas peticiones? ¿Se entiende? Por eso es que no podemos tomar un versículo y separarlo de todo el resto de la Biblia. Y sin entender si es para la gente del Antiguo Testamento o es para nosotros. Recuerda que nosotros estamos viviendo un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía en usted. Usted no tenía una nueva naturaleza. Usted tenía la naturaleza de Adán. Ahorita, Cristo vive en ti. Amén. Bien, pues. Tantas gracias. Buena pregunta. Qué buena la respuesta. Sí, claro, Súper pues. completa. Tremenda respuesta. Claro, porque si el corazón es perverso, ¿cómo Dios te va a conceder los deseos de un corazón inicuo, malvado, perverso, en el cual Él no habita? Exacto. Sería que Él estuviera yendo contra Él mismo, ¿no? Muy Y bien, poniendo felicitaciones. A eso le llamamos dislexia espiritual. Está lleno de disléxicos en la iglesia. Gente que entiende las cosas al revés. Es verdad. De hecho hay un tema, no sé si viene aquí en Autoridad Creyente, se llama dislexia espiritual. No, aquí no está. Parece que después en otro tema. Creo que era enseñanza dominical esa. Ya, no, hijo. No. Ya lo voy a enseñar. Tantas gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Pastor Willy, yo, ya que está Hágala. con la... ¿Qué piensa usted cuando alguien, bueno, pues un maestro supuestamente de un seminario bíblico dijo de que nosotros podemos comer todo cuanto nos ofrezcan porque Dios en una visión le dijo a Pedro que mata, come y que coma, pues, ¿no? Cuando le dio la visión de los animales que él vio descender, ¿no?
Sí, pues. Entonces, basado en ese texto, significa de que, hermana, usted puede comer, me dijo, carne cuando, por ejemplo, vaya a las misiones a la selva. Ahí el jefe de la tribu le va a ofrecer a usted cocodrilo asado, le va a poner mono al horno y le va a poner tortuga, entonces hay que comer todo. Y yo le dije, pero yo he leído un libro de nutrición de un rabino judío, en la cual ella dice que esto es una cuestión de salud pública de los animales y lo prohíbe la Torá, que es la Biblia de los judíos, por una cuestión de que hay animales que son impuros. O sea, el mono, Pero no, ¿qué le chancho dice el tampoco, Espíritu Santo a Pedro? No llames impuro a lo que ha sido purificado. hecho, purificado. No hay nada Pero ahí impuro. no estaba hablando, Pastor Willy, una pregunta, pero Mata ahí y no estaba come. hablando, Está hablando de comida. pero no se refería ahí el contexto a los gentiles que él no quería recibir en su casa. Sí, y a la comida también. Todo ha sido purificado con la sangre del cordero, hermana. Ah, No qué hay nada impuro. tremendo. Todo el pecado ha sido llevado. Todo el pecado ha sido quitado. Inclusive el pecado de los ángeles ha sido quitado. Todo lo llevó Jesús. Eso no quiere decir que hay gracia para ellos. Ellos están guardados en prisiones eternas para el juicio y el castigo. Reservados para el lago de fuego. Pero Entonces, Jesús lo limpió todo, hermana. Cuando Él se presentó con su sangre, Él quitó de en medio el pecado. ujú, Él lo purificó esto todo. también, Hoy día esto usted puede también, comer cerdo, puede comer lo que usted quiera. claro, pero nosotros sabemos que el cerdo, por ejemplo, yo estaba estudiando del cerdo, ¿no? Muy al margen del asunto religioso, yo estaba estudiando del cerdo por cultura, porque yo dije, yo quiero averiguar esto. Y el cerdo, por ejemplo, es un animalito que no tiene glándulas sudoríparas, no tiene Estoy de acuerdo poritos, contigo. El no suda cerdo y las acumula toxinas se más quedan toxinas, en su carne. el cerdo Ajá, acumula más toxinas que el vacuno. Por eso es que sí. lo mejor es comer de rumiantes. ¿Está Ah, bien? Lo mejor es ya. comer de rumiantes. Y en ese sentido, sí, efectivamente, tiene una lógica de cuidado alimentario. El cerdo tiene un montón de enfermedades como triquinosis, etcétera. Mi Ujú. sugerencia es compre un buen cerdo, que sea de un matadero reconocido y que tenga el sello del Servicio Agrícola y Ganadero. Esto por un lado. Mm, Por otro lado, también sugiero que la dieta no sea solo cerdo. Puede comer una vez a la semana cerdo y no le va a hacer daño. ¿Está bien? Hay maneras también y maneras de procesar el cerdo. Entonces, todo va a depender de... claro, si usted vive en el campo y lo único que tiene es cerdo, coma cerdo. Y sí, pero no me va a hacer mal. No. Y le explico por qué. Porque usted tiene una promesa. ¿Ok? Beberán cosas mortíferas o comerán cosas mortíferas y no les hará daño en alguno. Para eso usted tiene que bendecir los alimentos. ¿Se entiende? tremendo, ¿no? O sea, la palabra y la fe se aplica para todo. Así claro, pues. Así claro. Así es, hermana. Así es. Entonces, si bien tenía una lógica sanitaria en su época y también tenía una lógica para apartar al pueblo de Dios de los demás pueblos y hacerle entender que era un pueblo especial, ahora todo ha sido purificado. Pedro fue confrontado con su actitud religiosa judaizante por Pablo y lo reprendió públicamente. Fue una pelea que los separó en un tiempo de ministrar juntos. Entonces Pedro tenía esta tendencia a ser súper religioso. Por eso que el Señor le muestra este gran lienzo, los animales le dicen, mata y come. No llames inmundo a lo que ha sido purificado. Si los animales fueron purificados, adivine pues, hermana, todo el mundo también fue purificado. Todo el mundo. La sangre del Cordero quitó el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los hijos de Dios, escogidos, santificados, bautizados y miembros de la iglesia pagando sus diezmos. ¿Fue así?
No, ¿qué fue lo que dijo? Que quita el pecado del mundo, ¿no? Ah, muy bien, pues. Del Pero entonces mundo. los Amén. pecados de los malvados ya está pagado. Todo Pero, perdonado. Pasado, pero presente y futuro. De toda la humanidad. correcto. Pero, La ajá, gente pero se va si al ellos no quieren infierno no arrepentirse, porque cometen pecados. La gente se va al infierno por no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. a eso es distinto. Esa es Se la hace- ofensa al Espíritu Santo. Esa es la Por- blasfemia que dice que no será perdonada. no será perdonada. Wow. Esa es Porque no han creído en el esa es la único Hijo ofensa de al Dios, Espíritu ¿no? Santo. ¿Cuál es la obra Porque hay un texto máxima que del dice, Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra máxima del Espíritu Santo? Haber la regeneración. justificado a Jesucristo de entre los muertos. Lo levantó, dice, de entre los muertos, ¿no? Fue justificado. ¿No es lo mismo que levantar? No, no, porque quiere ¡Ay! decir que se había convertido en pecado y tuvo que ser justificado. Jesucristo experimentó la muerte espiritual y tuvo que ser justificado en el lugar de los muertos. Eso es lo que dice Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, justificado por el Espíritu. Jesucristo tuvo que ser Wow. justificado. Eso Wow. hizo que la muerte tuviera que soltarlo, por cuanto no tenía derecho sobre él. Tremendo, Y de pastor, esa lo que manera usted pudo resucitar. Por eso cualquier espíritu que diga que Jesucristo no vino en carne ni ha resucitado es el anticristo, porque está negando la obra máxima del Espíritu Santo, que es haber justificado a Jesucristo de entre los muertos. O sea que aquellos del pueblo, no quiero hacer antisemitismo, que no se me malinterprete, por favor, ¿Mm? pero aquellas personas, bueno, aquellos grupos religiosos, ¿no? De los judíos ortodoxos y ultraortodoxos que no creen en la venida del Mesías, que lo ignoran, inclusive otros que ya son demasiado extremos, lo insultan, lo ignoran y hablan cosas muy feas de él. Entonces ellos son como decir el anticristo, Pastor Willy. Es que lo que pasa que Israel no es el Israel bíblico, hermana. Usted está hablando del Estado de Israel, ¿verdad? Claro, Que ese no es el ese Israel no es el bíblico. Israel bíblico. Usted, ¿Cuál es el yo, Israel bíblico? somos judíos. La Biblia dice, el apóstol Pablo, y por eso es que la Biblia es tan importante, ¿vale? Porque en el fondo, ¿por qué está confundida la gente y está tratando de ayudar? Son pro Israel, porque son brutos, porque no han leído la Biblia. ¿Me entiende? La Biblia dice claramente, no es judío el que nace judío y tiene circuncisión, sino que es judío el que ha sido circuncidado en el corazón. ¿Cómo somos circuncidados en el corazón? Recibiendo el Espíritu Santo, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la nación de Israel no son el pueblo de Israel. Yo soy. Usted es. Nosotros somos la descendencia de Abraham. Ujú. Y en ti serán benditas las familias de toda la tierra. Yo soy parte de esas familias. Usted es parte de esas Pastor, familias. Pastor Willy, perdone que le corte. Hay un texto que dice que habla de dos olivos en el hebreo, me parece, ¿Sí? que el olivo silvestre fue Injertado. puesto ahí, colocado, Ahí. injertado, correcto, en el olivo natural. ¿A qué se refiere eso, por favor? A los Israel, el pueblo de Israel y a los gentiles injertados en el pueblo de Israel. Pero vuelvo a decirte, el pueblo de Israel Ajá, somos nosotros. nosotros somos Israel. ¿Se Correcto. entiende? Porque no es judío el que nace de madre judía ni es el que es circuncidado en la carne, sino el que es circuncidado en el espíritu. Punto. No hay más discusión. En ese sentido, Israel, la nación de Israel, no tiene relación con el Mesías. Es como Palestina. Tienen la misma condición. Israel y Palestina tienen la misma condición. No,
Yo estuve, claro, cuando oramos por Israel, bueno, ¿y por qué no oran por Palestina? Ujú. Es ridículo. Sí, claro. Por eso sería que cada vez que me decían cuando yo participaba en algunos grupos de oración, hermana, ¿puedo orar por Israel? Yo decía, bueno, voy a orar pues por las 12 tribus dispersas de Israel en todo el planeta, pero yo no voy a orar por el Estado de Israel porque yo no creo que ese sea Israel. Israel son los que todos aquellos que creemos en el Padre y que de repente descendemos de alguna tribu por ahí. Aquel que ha aceptado el Mesías, ese para mí es Israel. Yo no voy a orar por esos judíos perversos que están haciendo cosas que al Padre no le gustan. Es No. simple, es simple. Si usted no tiene Jesús, usted está muerto. Ajá. Se acabó. No hay puntos medios. Israel no va a ser salvo sin creer en el Mesías. Contradeciría Ujú. toda la Biblia. Pero hay una parte que habla, ¿no? De que a ellos los dejó de lado, como que endureció el Señor Dios su corazón contra ellos para que la plenitud de los gentiles llegara a ser salva, ¿no? Pero después al final de los tiempos parece que Dios se apiada de esos judíos y que los llama también, ¿no? Los llama. Los llamó por medio del apóstol Pablo. Ya. ¿Ah, ya los llamó? Ya lo llamó por medio del apóstol Pedro. Él era el apóstol a los judíos. Ya lo llamó. Pedro. Chao, ya terminó todo eso. Wow, pastor. Claro, y probablemente tú piensas que va a venir el Señor Jesús. Sí, claro. Bueno, yo no. Ey, Han no me pasado diga que no 2000 piensa años. usted lo mismo, ¿Tú vas a esperar 2000 que usted años? no, ¿Vas a que esperar usted no 2000 cree años que ha más? venido. ¡Ah! My God, ¿usted no cree que va a venir Cristo? No, para nada, pues. ¿Dónde dice eso? Wow. ¿Dónde dice? Pero todo el mundo enseña la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿y por qué no ha venido en 2000 años? Si dijo, vuelvo pronto. ¿Por qué no ha venido en 2000 años si dijo, no pasará de esta generación hasta que veáis al Hijo del Hombre volver? ¿Por qué dijo, este va a quedar hasta que yo vuelva? ¿Por qué dijo eso? Te estoy nombrando 3 versículos, estoy dando 3 testimonios, al toque, A uno ver, tras otro, que dice que era la primera generación que venía. Y eso se cumplió en el año 70, después de Cristo, donde todo ojo judío le vio y vio cómo se destruyó el templo. Y allí se terminó. Ya vino ya. Pues. Hoy día vivimos en una tierra en donde mora la justicia. Adivine quién es la justicia. Vosotros sois la nosotros. justicia de Dios en la tierra. No, eso dice 2 Corintios 5, 17 al 21. Eso sí, Ya yo lo pues. aprendí en la escuela bíblica, pero me El tema es saca que el todos los cerebro. apóstoles hablaban sobre algo que era inminente. Ya está en acción el misterio, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está el anticristo, dice el apóstol Pablo. Todo era inminente. Ciertamente vuelvo pronto, dijo el Señor. La palabra pronto se traduce rápida y velozmente. ¿Usted cree que 2000 años es rápida y velozmente? Yo creo que no. Pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ese es el único argumento antojadizo que presentan todos los que defienden esta teoría. ¿Ah, sí? Claro, sí, claro. Pastor, ¿y qué opina usted qué opina de que cuando Jesús habló de la historia, se acuerda usted de que le dejó encargado al enfermo en el mesón y dijo, voy y vengo, creo, después de 2 días? Eso lo han relacionado con la segunda venida de Cristo. ¿Sabe lo que pasa? Es que los falsos profetas tienen que inventar cosas nuevas para poder entretener a la gente. Bueno, ok, hasta aquí nos vamos a llegar. Tantas gracias, familia. Ha sido lindo poder estar con ustedes, responder estas preguntas. Miren, hay muchas cosas que no necesitan entender. Y algunos me dirán, sí, pero yo creo que el Señor viene en el futuro. Miren, da lo mismo. Porque lo que usted ya tiene es para hacer un cambio aquí y ahora en su vida, en su comunidad, en su ciudad y en el planeta. Usted ya tiene lo suficiente. Tiene una nueva identidad, tiene una herencia y tiene poder dentro de usted. Ya sea que venga o que ya vino, tu posición y situación no cambia. Sigue siendo lo mismo. Vamos a ver si tomas tu lugar. Te amo, te bendigo. Nos vemos el próximo miércoles.
Chao, chao. Chao. Gracias. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que desean impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.